hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, Dios nos enseña, hermanos, y nos da esta vestidura que nosotros estamos viendo. Amén. Hermanos, y cuando usted no está cubierto con todo este punto, ya lo hemos dicho, hermanos, es que usted no anda caminando de acuerdo como el Señor lo ordena. ¿Por qué? Porque para todo esto, hermanos, estos requisitos son para los hijos de Dios, son para aquellos que aman a Dios, que toman su cruz y siguen al Señor. Y hermanos, cuando Dios nos habla de esa vestidura, hermanos, ya lo hemos estado viendo, amén, hermanos, que produce en nosotros el gozo aún en medio de la tristeza, en medio del dolor. Y todavía estamos, hermanos, en el lado contrario, amén, cuando no estamos vestidos, cuando no obedecemos al Señor. Y hemos estado viendo algunos puntos, hermanos, vimos el de Saúl, di un poquito de entrada del rey David, hermanos, cuando él cae por la desobediencia, amén, y le falla al Señor, amén. Es una historia muy triste, hermanos, muy triste porque David fue catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y estamos viendo las consecuencias, hermano, cuando nosotros nos descuidamos, hermanos, de la vida cristiana, amén. No nos conviene descuidarnos de nuestra vida cristiana, hermanos. No nos conviene soltarnos de la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Porque trae consecuencias a nuestra vida y más si persistimos, entre más tiempo pasemos, hermanos, que seamos negligentes ante el Señor, hermanos, entre más tiempo usted y yo estemos en una posición de anegación, ya conociendo la palabra de Dios. Hemos estado viendo, hermanos, que cómo el enemigo viene y encuentra ese corazón limpio, barrido. ¿Sí se recuerda, hermanos? Amén. Entonces dice que viene, trae 7 demonios peores, la vida anterior, la vida del cristiano habiendo sido liberada, hermanos, empieza nuevamente a un retroceso, hermanos, y ahora viene a hacer cosas peores que antes no hacía. Y vamos a ver aquí, hermanos, analizar un poquito más de la caída de David, hermanos. Está en 2 de Samuel 11. Amén. No abra la escritura o apúntelo ahí para que usted lo lea. Solamente voy a grandes rasgos, ¿sí? Esto para mí, hermanos, y yo creo que para todos es muy, muy triste cuando alguien, estando en la gracia de Dios, estando en el respaldo de Dios, viene un descuido a nuestra vida. Es la cosa más triste que le puede suceder al ser humano, hermanos. Cuando habiendo gozado de la presencia de Dios, de la misericordia de Dios, del respaldo de Dios en todas las áreas, amén. Vemos la situación de David, hermanos, es uno de los relatos más tristes de toda la escritura, pero también es de gran valor para nosotros, porque la palabra de Dios está para que nosotros entendamos, hermanos, y son ejemplos que Dios da a nuestra vida para que nosotros entendamos, hermanos, y realmente comprendamos la seriedad de entrar a los caminos de Dios. Amén, hermanos. Vemos ahí en 2 de Samuel 11, hermanos, David está en la cumbre. Después de haber pasado tanta persecución por Saúl, hermanos, a grado de que pues él, vemos, si usted estudia la vida de David, hermanos, sufrió mucho. Y cuando Dios se fija en usted, en mí, y Dios le da un llamado específico, siempre va a haber persecución de parte de Satanás. Cuando usted le entrega su vida a Jesús, siempre Satanás no va a descansar hasta verle nuevamente, y peor, de donde Dios lo rescató. Porque cuando hay un llamado especial de parte de Dios, hermanos, hay una persecución espiritual, hermanos, que siempre Satanás va a tratar de abortar los planes de Dios sobre nuestra vida. Cuando David es ungido, hermanos, ahí empieza el odio, la persecución, hermanos, de parte
de Saúl, hermanos. Entonces Dios le da la victoria, y es el sucesor de Saúl, hermanos. Y en cada una de las batallas el Señor está con él y pelea y es conquistador. En este tiempo, hermanos, en 2 Samuel 11, su trono ya había sido establecido, era el rey, hermanos, amén, era el ungido de Dios, sus enemigos habían sido derrotados y se está llevando a cabo, hermanos, las preparaciones ya. Él tenía en mente la construcción del templo de Jerusalén. Amén. De repente David cae en un pecado, como ya lo hemos visto, atroz, al robar la esposa de un hombre, y luego, para encubrir su pecado, hace que el esposo de dicha mujer sea asesinado. Amén. Fíjese qué tremendo es un descuido cuando ya la vestidura, hermanos, amén, esa vestidura que Dios nos da, que ciñamos nuestros lomos, hermanos, con la verdad y vestirnos con la coraza de justicia. Usted puede entender cuando usted realmente no trae todo, hermanos, el equipo, hermanos, que un soldado requiere para cuando viene la situación, la tentación, la adversidad. Podemos mirar realmente cómo estoy yo actuando, cómo estoy yo tomando decisiones, hermanos, porque si no tenemos la coraza de justicia, la vestidura, hermanos, amén, desde la cabeza hasta los pies, nosotros somos débiles y caemos ante las acechanzas del enemigo. David aquí se había descuidado, se había confiado de sus fuerzas, se había confiado de que ya estaba establecido, que no tenía persecución, de que era la autoridad, hermanos. Pero cuando esto sucede, hermanos, que le falta al Señor, todos lo sabemos, el Señor envía al profeta Natán, hermanos, a confrontar a David por su pecado. Y Dios siempre, cada día, está confrontando nuestra vida, hermanos. Está siempre señalando, hermanos, y apercibiendo nuestra vida, en qué estamos fallando a Dios, porque un día Dios, hermanos, nos pedirá cuentas. No va a haber excusa delante de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo decido andar en victoria, o yo decido traicionar al maestro, o yo decido vivir una vida de derrota. Es nuestra decisión, es su decisión tomar toda la armadura de Dios para que usted pueda apagar los dardos del enemigo, o es su decisión dejarse envolver y seducir por las trampas que Satanás pone. Hay poder en el nombre precioso de Jesús. Qué bonito, hermanos. Déselo fuerte, déselo fuerte. Que Dios siempre está llamándonos, hermanos, a arrepentirnos, está siempre redarguyendo nuestra vida a través de su palabra, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza caída solamente espera un momento que usted le dé, hermanos, la libertad para volver nuevamente a tomar el control de nuestra vida. ¿Y sabe qué? Que el control total de nuestra mente, nuestra alma y corazón se llama el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso no debemos de descuidar, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Amén. Esta salvación tan grande por ahí, hermanos. Uno de los grandes personajes, hombres, hermanos, Juan Calvino es uno de los que levantaron, hermanos, esa falsa doctrina de que la salvación no se pierde. Pero gracias a Dios por su palabra, hermanos. Amén. La salvación sí se pierde. Escúchelo bien. La salvación se pierde. No se pierde la salvación. El que se pierde es aquel que desecha la salvación. Amén. Es aquel que la menosprecia. Es aquel que hermanos, que vive una vida descuidada con Dios. Hermanos, por eso dice su palabra, hermanos, ¿cómo vamos a despreciar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado? Un regalo tan grande que no nos costó nada, que fue a precio
de muerte, de sangre en la cruz del Calvario. Ay de aquel que menosprecia el regalo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios nos da ese regalo, hermanos, de autoridad, de bendición, de vivir una vida, hermanos, de bendición, de abundancia espiritual en esta tierra, de tomar decisiones correctas, de tomar acciones correctas, hermano, de tener ciencia, sabiduría, conocimiento para tomar decisiones correctas como padres, como esposos, como hijos. ¿Sabe qué? Cuando usted tiene toda la coraza de justicia, hermanos, que es la que Dios demanda de nosotros como cristianos. El Señor envía al profeta Natán a confrontar a David. Ya lo vimos por ese pecado que hizo con Betsabé, hermanos. Vemos en 2 de Samuel 12, David se arrepiente. Amén. Dios lo perdona. Amén. Y vemos ese Salmo 51 cuando dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y mire lo que le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué le dice que le devuelva el gozo de su salvación? Porque en un descuido usted puede perder su salvación. Y se lo digo a través de la Escritura, nomás que ahorita ese no es el tema. Amén. La salvación se pierde, sí se pierde, hermano, por eso entra una apostasía. La Biblia dice: después de haber conocido la verdad, están en la mentira. Perdiste la salvación por no entender y comprender los preceptos de Dios. Y esa salvación se va para el que la quiera, la guarde y la cubra, se cubra con ella, hermanos. Pero aquí el Señor, gracias porque siempre está alertando nuestra vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Gracias al Señor porque aquellos que han madurado en su palabra no lo toman como una ofensa, como un regaño, porque Dios está siempre señalando, hermanos, lo que nosotros estamos fallando a Dios. Porque cuando hay fallas y no hay pecados que no confesamos, hermano, viene una apostasía a nuestra vida. Y si persistimos estar en una situación que no le agrada a Dios, que ofende a Dios, hermano, tú eres un apóstata. Puedes perder la salvación que Dios te dio, escúchalo bien, si persistes en un estado de apostasía. Por eso el Señor nos viene, hermanos, y nos da a través de su palabra, hermanos, que cuidemos nuestra salvación. ¿Cómo, hermanos? Con temor y mucho temblor. Que valoremos. Vemos a Jacob, hermanos. Vemos a Esaú, de quien fue la primogenitura. Hay muchos ejemplos, hermano. Amén. El primero que tenía todo el derecho, hermanos, tenía la bendición del Padre, tenía todos los privilegios, pero él la desechó. Era de él, era un regalo, pero él la desechó por un plato miserable de lentejas. ¿Y sobre quién vino la bendición? ¿Sobre quién? Sobre Jacob. Así es que, hermanos, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Juan Calvino son todos los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, todos esos que dicen: una vez salvo, siempre salvo. Tú puedes seguir pecando, tú puedes hacer y hacer, la salvación no se te va a quitar. Mentira del diablo, el Señor lo reprenda. Aquí está la palabra de verdad que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Por tanto, el Señor nos dice: si usted no tiene, hermanos, toda la armadura desde la cabeza a los pies, habiendo conocido a Dios, usted, hermano, va a ir a un lugar eterno sin Jesús. Porque somos los que decidimos nosotros, hermano. Yo decido obedecer a Jesús. Yo decido, hermanos, vestirme de toda la armadura de Dios. ¿Sabe qué? Para salir más que vencedora. Lo hemos dicho hasta el cansancio, hermanos. Amén. Y hermanos, como dijo Pablo, no me cansaré de repetirle las mismas cosas, porque mientras, hermano, estemos en vida, Dios nos ordena que usted esté apercibido de todo lo que está pasando. Hay alguien que nos odia, hay alguien que quiere devorar tu vida, hay alguien que quiere devorar a tu familia, hay alguien que quiere apartarte del plan de Dios. Pero Dios te dice en esta noche, hermanos, que te vistas de toda la armadura de Dios para que puedas, hermanos, vencer en el nombre precioso de Jesús. A su nombre la gloria. Y mira, hermano, vemos
que David se arrepiente. Dura un año sin confesar su pecado, pero ya lo vimos, si usted recuerda, en el Salmo 32, cuando dice: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sí recuerda, hermanos? Amén. Las consecuencias de pecados que no son confesados y de pedirle perdón a Dios causan estragos en nuestra vida. Cuando usted tiene un odio, tiene rencor, tiene coraje, usted no está haciendo lo correcto delante de Dios. Si no se arrepiente, hermanos, usted no está en el gozo del Espíritu Santo. Usted lo está contristando de tal manera que si usted persiste en pecar, usted lo saca de su vida. Y aquí dice en Isaías 55, del 6 al 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano, mientras puede ser hallado. ¿Por qué dice eso? Mientras tú tienes vida, mientras late tu corazón, mientras tú tienes, hermanos, conciencia. Pero cuando deje de latir tu corazón, y muchos están clamando, hermanos, en el infierno, ya no hay oportunidad. Por eso dice el Señor: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Se llegará un tiempo, hermanos, en el que Dios termine la oportunidad. Dice el 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. David había pecado, David había ofendido a Dios, pero no había nadie quien redarguyera y señalara su pecado. Y aquí siempre en este púlpito habrá siervos de Dios señalando el pecado, en lo que fallamos, en lo que, hermanos, estamos afectando nuestra vida, y no nomás nuestra vida, sino a nuestra familia. Siempre habrá palabra de exhortación, porque Dios para eso nos ha llamado, hermanos, para que usted reciba la palabra de exhortación con humildad, con amor, y que usted sea como David: Señor, es verdad, he pecado delante de ti y aquí está mi vida. Vuélveme el gozo de tu salvación, límpiame de todo pecado, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque el Espíritu de Dios se va cuando alguien persiste en pecar. La salvación se pierde. Dice: devuélveme el gozo ¿de qué? De mi salvación. La Biblia está llena, hermanos, llena de textos, hermano, que hablan que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos dio. El pecado, hermanos, perdonado aún tiene consecuencias, y eso es lo que Dios no quiere que usted y yo suframos. Cuando usted le pide perdón a Dios y se arrepiente y se aparta del pecado en el cual usted persiste estar, y que usted sabe con todo conocimiento que está ofendiendo a Dios, que está retando a Dios, y que está, hermanos, alterando, hermanos, el orden bíblico de Dios. Yo no sé en qué área tú le estés fallando a Dios, pero ese pecado que no ha sido confesado, que no ha sido arrepentido, hermanos, sigue transcurriendo el tiempo. ¿Y sabes quién está agarrando ventaja? ¿Sabe quién? El adversario, el enemigo de nuestras almas. El pecado de David, hermanos, cuando al año que él se arrepiente y que le dice verdaderamente, vemos un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe cuál es? El Salmo 51. Usted puede entender el verdadero arrepentimiento de alguien que le ha fallado a Dios. Dios lo levanta, lo restaura, pero ¿sabe qué? Hay consecuencias del pecado. No nos vamos a librar de las malas decisiones que hayamos hecho. No nos vamos a librar, hermanos, de esos pecados en los que caímos y fuiste seducido. Peor pecado, hermanos, pecado de sexualidad, esos pecados sexuales, esos pecados de desobediencia. Cuidado con eso, hermanos, eso es algo muy grave. Y vemos aquí, hermanos, a pesar de lo maravilloso que podemos leer, un Dios perdonador, un Dios maravilloso, un Dios generoso, un Dios de perdón,
También aquí podemos y debemos de prestar atención, hermanos. Amén. A lo doloroso, hermanos, que David sufre las consecuencias de transgredir la ley de Dios y de desobedecer al pecar con Betsabé. El Señor le dio, hermanos, el perdón, pero las consecuencias de ese pecado que él hizo las iba a pagar el resto de su vida. Por eso Dios nos dice aquí, ¿sabes qué? Para que tú estés firme y no seas seducido por el pecado y no empieces a abrirle las puertas al pecado, a acariciarlo. Hermano, vístete con toda la coraza de justicia, que ese es el punto que estamos viendo. Porque si persistes en estar en un estado de necedad, hermanos, ¿sabes qué? Las consecuencias van a ser nefastas. Allí en 2 de Samuel 12:14, usted lo puede ver en su casa. Dios perdona a David, pero aquí le va la consecuencia de la decisión nefasta que él tuvo en adulterar y en asesinar. Por cuanto él adulteró, por cuanto él asesinó, su vida, hermanos, la consecuencia que él iba a tener, ¿sabe cuál era? En su casa iba a haber muerte. Él mató a Urías. Él lo asesinó, pues en la consecuencia de lo que él hizo la iba a arrastrar su familia. Cuando tú tomas una mala decisión y no tomas en cuenta a Dios, habiendo conocido a Dios, hay un Dios que si tú te arrepientes te perdona, pero la consecuencia la vas a sufrir. Dios no quiere eso, hermano. ¿Qué necesidad tenemos nosotros? Dios no quiere que sufra. ¿Usted quiere que sus hijos sufran? A ver, padres. Pues Dios tampoco quiere que tú sufras, porque Él es el Padre perfecto, amoroso y maravilloso. Pero cuando persiste usted, que es padre de familia, las consecuencias las van a llevar sus hijos también. En 2 de Samuel 12:14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, Él dijo que te ha nacido el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sabe que Dios ya estaba aplicando ojo por ojo y diente por diente? Él asesinó a un hombre fiel, a un hombre que estaba ahí dispuesto a dar su vida, hermanos, para defender el reino de David. Él lo hizo con alevosía, Dios lo perdonó, sí lo perdonó, pero no lo libró de las consecuencias de sus acciones. Por eso que es tan importante que usted como pueblo de Dios, usted ya conoce la escritura. Si tú joven, usted anda poniendo su mirada donde no debe, en una persona que no ama a Dios, en una persona que Dios le está diciendo qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene Belial con Dios. Y si usted persiste, hermanos, y si usted desobedece a Dios, ¿sabe qué? Y se arrepiente, ya el mal está hecho. Pero si se arrepiente, usted va a sufrir las consecuencias de esa mala decisión que usted haya tomado. Vemos que, hermanos, David asesinó a Urías, esposo de Betsabé. Ahora Dios da muerte ¿a quién? A su primer hijo. A su hijo que concibió, hermanos, en pecado. ¿Cuántas veces tú vienes a Cristo, hermanos? El Señor te encuentra ya con una vida, hermanos, desordenada. Dios te perdona y te limpia, pero las consecuencias, hermano, de tus malas decisiones que tuviste en el mundo, tú todavía las vas a seguir cargando. Dios no te va a liberar, hermanos, de las consecuencias de las malas decisiones que tú tuviste antes o después de conocer al Señor. Tú las vas a pagar, nosotros vamos a pagar las consecuencias. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Fue un ejemplo de escarmiento para enseñarnos a nosotros, a todas las generaciones futuras, hermanos, amén, que el pecado tiene consecuencia. Dios ya me perdonó y me va a librar de las consecuencias de las malas decisiones. No, somos libres, nos restaura. Pero todo el desastre que tú hiciste y las malas decisiones las vas a tener que confrontar. Por eso qué bonito es cuando nosotros
que el mundo me está gustando, que me está atrayendo, que alguien está llamando a mi oído: jovencitas, no jueguen con el mundo, porque las consecuencias van a ser nefastas, y más si no te arrepientes. Ahí en Primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. El pueblo de Israel fue rebelde y se quedó en el desierto. Tomó decisiones terribles. Y Dios levanta nuevamente un remanente fiel. Sí, pero toda la historia, hermanos, toda la historia del pueblo de Dios, toda la historia que estamos viendo, hermanos, dice su palabra que nos pone un ejemplo para que tengamos temor y estemos apercibidos, que lo mismo que ellos pasaron, también podemos pasar nosotros si no somos obedientes a la voz de Dios. Y más peor, porque hoy su Espíritu Santo, nosotros somos el templo de su Espíritu Santo. Este es el lugar de adoración. Ya Dios no está fuera. Señor, visítanos, a veces decimos. Señor, te pedimos que tú vengas. No, Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Él mora aquí. Su presencia está aquí. Entonces no hay excusa, hermanos, para que nosotros andemos trastabillando, hermanos, y pensando pensamientos desagradables a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se supone que el Señor habita dentro de nuestra vida. Nuestra mente, nuestro corazón están siendo controlados por la bendita presencia de Dios. No hay excusa. Dios no quiere que estemos en la posición de un David. Dios no quiere que estemos en la posición del pueblo de Israel. Dios no quiere que estemos en cuantas historias, hermanos, que Dios pone aquí. Y dice en Primera de Corintios, le vuelvo a repetir, 10, 11, 12, estas cosas que acontecieron, que usted y yo leemos en la Biblia, son un ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para que estemos apercibidos nosotros, que así como ellos, es el mismo Dios que está hoy con nosotros. El Señor no cambia. Él es el mismo ayer y hoy. Él es justo, Él es el juez. Y así como trató con aquellos que le ofendieron, también tratará con nosotros igual. Así como Dios levantó hombres y mujeres de poder, hermanos, y dio testimonio de Juan el Bautista, dio testimonio de Moisés, también hoy, hermanos, honra a aquellos que le honran con todo su corazón. Pero así como aquellos quedaron en la muerte, en la vergüenza, como Saúl, por eso dice aquí que esas cosas se escriben para que nosotros temamos. Y el mismo Dios que trabajó con ellos de esa manera es el mismo Dios que está hoy en la actualidad con nosotros, para bendecirte, para corregirte, hermanos, o para reprenderte, o para que el juicio de Dios esté sobre tu vida. Esa es la decisión de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando me pongo a estudiar la parte final de la vida de David, hermanos, yo le digo al Señor, hubiera sido mejor que lo hubieras consumido a David ahí en el momento de que pues él pide perdón y llévatelo. Pero o sea, Dios sabe lo que hace. Y esas palabras, hermanos, amén, que Dios le dice a través de Natán, en 2 de Samuel 12:10, Dios te perdona. Dios lo perdonó, le vuelvo a decir, lo restauró. Pero aquí viene la consecuencia. Dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Nunca. Él asesinó. Pues entonces, todas tus generaciones se asesinarán, se matarán unos a otros. La consecuencia de su pecado. Amén. Por eso tomemos buenas decisiones, hermano. Sí, le diste la espalda a Dios y volviste al camino, pero vas a pagar las consecuencias de tu desobediencia. Señor, restaura mi matrimonio, va a haber consecuencias. Y desobedeciste a Dios y te casaste con un pagano, habiéndote dicho Dios que no, pues vas a pagar las consecuencias. Vas a sufrir. Señor, sálvalo, no. Tú vas a pagar las consecuencias por la desobediencia. Y si vienes a Cristo, a los pies del Señor, y todavía traes al cabo, lo voy a
lo voy a traer a la... No, 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 no. Dios no trabaja así. Hay consecuencias, hermano. Yo tuve una hermana, hermanos, yo fui la más chica. Y ella desobedeció a Dios, pues como todas las generaciones. Pero era una juventud, yo veía así chiquilla, bien, hermanos, entregados al Señor, apasionados. Eran casi 200 jóvenes en la iglesia, en Ciudad Chihuahua, la iglesia más grande. Ahorita es un gimnasio donde ya más de 2,000, 3,000 personas. Y yo veía a mis hermanos bien entregados, yo los veía. Y cuando ella entra a la escuela, ya era una joven, yo sería como unos 20, 19, 18 años. Yo recuerdo, yo estaba pequeña, pero ella empieza a descuidar su vida y se consigue allí a un pagano. Lo primero que Dios nos dice, al pueblo de Israel le dijo: a la tierra que fueres no te vas a contaminar, porque es lo más fácil que te lleven y te hagan caer a sus costumbres. Y es el mismo Dios que nos dice ahora, ¿verdad? Guárdate, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No ames el mundo, ya somos especiales con Dios. Pero si no tienes la armadura de poder, vienes solamente a oír la palabra y te sale por un lado y otro, o sea, es una burla delante de Dios. Yo les estoy diciendo y les estoy hablando a todos. Amén, hermanos. Y esto es, aparte de los jóvenes, aparte de los jóvenes, de los varones, de las mujeres, de todo, es para todos su palabra. En cualquier área que nosotros estemos fallando a Dios, va a haber consecuencias, pueblo de Dios. Así es que, ¿para qué estamos esperando a eso? Estamos aquí para ser bendecidos, para ser llenos de su palabra, para obedecer su palabra y para ir y caminando en este desierto, hermanos, y que la presencia de Dios esté con nosotros. Si su presencia va con nosotros, no importa lo que venga, allá hay victoria, allá hay bendición, allá hay gozo, aunque tengamos escasez, hambre, desnudez. Pero si tú, hermanos, procedes a la desobediencia, Dios te deja solo. ¿Y quién puede estar solo sin la presencia de Dios, hermano? Y hermana, ella se enredó con un hombre en la escuela. Y mi mamá pues era muy estricta y pues gracias a Dios por eso estoy aquí. Yo soy yo creo de la última generación donde hubo disciplina. Y esa disciplina no era para destruir, era para corregir, forjar, que debe de permanecer todavía en este tiempo. Desobedeció a Dios, hermano. Ya no le importó, ella seguía, hermanos, y al final pues ella agarró su ropa y un día ya no volvió a la casa. Pues sí, de primero mucho amor y todo, ¿no? Pero hasta la fecha ha pagado las consecuencias. Ella la llevó a la católica, bautizaron a sus hijos en la católica, la desobediencia. La golpeaba, era un machista. Pero ella quiso hacer lo que quiso. ¿Quién se perjudica? El Dios poderoso que no quiere que nosotros batallemos o nosotros por desobedientes. Hermanos, le costó tanto volver a la iglesia. El remordimiento no la dejaba porque, hermanos, era el tiempo del Pentecostés verdadero. Amaban a Dios, unos jóvenes que se iban entregados al Señor y después del culto se iban a un parque muy grande allá, se traían varios jóvenes, hermano, eran salvos, llenos del Espíritu Santo. Nunca he visto una generación como esa, pues ya está escrito. Ella sentía sed, empezó a bailar por allá, pues, o sea, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es más fácil caer que jalarlo a la iglesia. El primer hijo vino y ella, sabiendo y teniendo conocimiento, no, yo no quiero que no, pues sí lo vamos a, se le acabó el amor, se le acabó la pasión, porque el diablo se viste, ¿verdad? Muy, muy bonito y un lobito ahí. Y a fuerzas la hizo, allá nos ibas a ir. Sus tres hijos fueron bautizados, presentados ante el altar de Baal. Y ella, desgarrado su corazón porque sabía que había ofendido a Dios, deseaba con todo su corazón volver a la iglesia y el hombre se lo impedía.
definitivamente un día ella, sus hijos, veía que estaban creciendo sin el conocimiento de Dios, sin nada, hermanos, y ella se tomó, se forjó, le dijo, voy a ir a la iglesia. Y le dijo él, pues si tú te vas a la iglesia, ten todo entendido, que cuando tú te vayas, yo me voy a la cantina y allá voy a estar con otra mujer. Dios la restauró, pero las consecuencias, ese hombre murió hace poco y nunca aceptó a Jesús como su Salvador. Nunca. Le llevó a dar una vida terrible. ¿Sabe qué? Ella iba a la iglesia, pero ella sufría, sabía que estando en la iglesia, levantando sus manos, el hombre le faltaba el respeto y estaba en la cantina porque ella se iba y él salía y le hacía burlándose. Bye, bye. Eso es lo que usted quiere. Sí, Dios la restauró, pero sufrió y le costó tanto ir a la iglesia solamente. Escúchalo bien, joven. Por eso necesitas la armadura de Dios. Por eso el mundo te conquista. Por eso viene un lobo y te vislumbras, porque no tienes la presencia del Espíritu Santo. Aprende a decir, vete de aquí, Satanás. Yo amo a Dios, tomo mi cruz y sigo a Jesús. Me niego a mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque entonces va a haber consecuencias. Yo le pregunto a alguien que si usted se ha casado con un pagano, ¿le ha ido bien? ¿Es feliz? Usted que conoció a Jesús como su Salvador. No, hermano. Nadie le va bien. La desobediencia no nos va bien. David tuvo que pagar las consecuencias. Aquí dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Oiga, hermano, en otras palabras, la muerte nunca se apartará de tu casa. Y tal vez David le retumbaba, yo maté a un hombre inocente, ahora yo voy a pagar las consecuencias. El descuido, la falta de comunión con Dios, hermanos, nos lleva a veces, hermano, a cometer horrores y errores que vas a pagar, pagamos las consecuencias. Dios destruye la paz y la estabilidad que David había dedicado toda su vida a construir. Su vida, hermanos, esa vida que se esforzó, vino, hermanos, a traerle a él un tiempo de sufrimiento en toda su vida mientras Dios lo mantuvo en esta tierra. En segunda de Samuel viene otra de las consecuencias, 11 y 12, dice, de tu misma casa, fíjese lo que dice, levantaré el mal contra ti. Sí, ya había sido restaurado y Dios no le había quitado el título que tú eres un hombre conforme a mi corazón. Porque David pecó, pero se arrepintió y tocó el corazón de Dios por ese gemir que él hizo en el Salmo 51. Pero Dios no lo iba a librar de las consecuencias del pecado que él había cometido. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Yo conozco una anécdota, bueno, viene a mi mente hoy en esta noche, hermanos, no me acordaba, pero Dios me la está dando ahorita. Cuando el evangelio llegó a mi madre, mis hermanos, yo le vuelvo a decir, era una niña pequeña, que está más chiquita que tu niña, Susana, más chiquita. Y nos invitan a esa iglesia se había destruido por completo, hermano, se había dividido. Siempre Satanás ha sido Satanás y a eso viene, el Señor lo reprenda. Y estaba apenas restaurándose, apenas habían mandado a ese pastor que fue el pastor de mi mamá y pues el mío también, de toda la familia. Pero antes de eso estaba un pastor. Y el pastor pues cayó de la gracia de Dios. Se descuidó como David se descuidó. Y se enamoró de una de las jóvenes que estaban en el lugar. Al último ya no le interesó la congregación. Y la mamá de esa joven se hizo muy afín a mi mamá y ella le comentaba. Agrado, hermanos, mira hasta dónde lo subaja Satanás, habiendo Dios dado la autoridad. La mayor elección que Dios hace es cuando llama al pastorado. Es lo más maravilloso que puede haber, el más privilegio, sufrir y todo, pero es un privilegio que Dios llame a alguien a estar al frente,
hermanos, de sus ovejas. Dice que ella oía que mariachi y todo. Ay, pues ¿quién será? Ese vecino no deja dormir nada, que era su casa. Era el pastor que estaba enamorando a su hija y ella ni cuenta se daba. El caso es que la congregación, la Grey, hermanos, se dio cuenta y pues se desquebrajó. En ese tiempo acá llegamos nosotros a conocer a Jesús. Y ese pastor nuevo empezó a restaurar lo que el otro por su negligencia había hecho. Y este hombre, esa joven se guardó, nunca le hizo caso al pastor, a ese pastor caído. Pero este pastor se fue al mundo, hermanos, totalmente se fue al mundo. Qué triste, ¿verdad? Después de Dios haberlo dado un lugar de honor, un lugar, hermanos, una investidura que nadie puede dar más que el llamado de Dios. Amén. Nadie puede hacerse cristiano nada más porque Él quiere, sino porque Dios te llamó y te trajo para que tú entraras a las filas del Rey de Reyes. Atesora el llamado de Dios que tú tienes en esta noche, que Dios te ha dado. Dale las gracias a Dios porque entre tantos Dios te escogió a ti. Pero cuidado cuando menospreciamos y tenemos en poco el llamado de Dios para que tus generaciones sean bendecidas. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Se fue al mundo a tomar y hizo, ya vimos ese punto, ¿no? Vienen 7 demonios peores y hace cosas, hermano, totalmente desconocido. Después, al poco tiempo, Dios le manda a Satanás que lo azote y empieza a darle una enfermedad tremenda. Asma bronquial y problemas en el corazón tremendas y él es cuando vuelve nuevamente a pedir misericordia, cuando llega el chicotazo de parte de Dios. Pero hermanos, nunca se recuperó, no recuperó a su familia, nunca pudo volver nuevamente a tener esa investidura de pastor porque la había pisoteado. Yo no sé, a veces hay pastores adúlteros y todas siguen, pues es el tiempo de la apostasía. ¿Y a quién iba a creer en él? ¿De qué iba a hablar? O sea, desechó todo. Dios lo perdonó, hermano. Lo restauró, pero nunca volvió a ser el mismo. Y esa enfermedad que Dios lo azotó, nunca Dios lo sanó. Y de esa misma enfermedad él murió en un hospital, tristemente. Es lo que el Satanás quiere para nosotros, hermano. Destruirnos. Y a veces endurecernos y poquito peor, no reconocer nuestro pecado y no arrepentirnos delante de Dios. Si David, que se arrepintió, tuvo consecuencias, ¿qué será de aquel que no reconoce su pecado y se aparta de él? Olvídese, hermano, qué tremendo. El primer hijo del rey David murió de forma trágica. Ahí empieza, hermanos, la profecía que el profeta había anunciado. Le voy a dar rápido. Amén. El segundo hijo de David murió de forma trágica. Su nombre, hermanos, era Amnón y fue asesinado por los siervos de su medio hermano Absalón. Esta fue la familia de David. Dios lo restauró, pero iba a pagar las consecuencias de lo que él hizo. Matan, hermanos, a este hombre y obedeciendo las órdenes del príncipe Absalón, su otro hijo. O sea, el hermano mató al hermano. Uno de los hermanos abusa sexualmente de la hija de David también. Él cometió pecado sexual con Betsabé, pues dentro de su casa también. Y era un rey llamado un varón conforme al corazón de Dios. Había odios, hermanos, entre ellos. Amnón había engañado a Tamar, era la hija de David, y Amnón, hermanos, vengó a su hermana porque su hermano había abusado de ella. Relaciones sexuales dentro de la familia. David tuvo relaciones sexuales
hermanos, lejos y fuera, hermanos, de la voluntad de Dios, pues Él iba a pagar las consecuencias. ¿Y quién las paga? Nuestras generaciones. ¿Sí está escuchando? Amén. El tercer hijo de David muere trágicamente también. El tercer hijo del rey David que murió en el campo de la batalla fue Absalón, el cual fue asesinado por un general del rey David, Joab, hijo de Zeruia. ¿Por qué? Porque había conflictos personales que ya existían entre ellos, a pesar de la orden del rey David de no atentar contra la vida de su hijo. Y este hijo se había rebelado contra David y le divide el reino a su padre David. Hay Absalones que están en contra de los padres. ¿Sabe por qué? Porque tomamos malas decisiones. Hay malas decisiones que van a repercutir. Cuando un joven, una joven, un esposo, una esposa, cualquiera toma malas decisiones y vienes a los pies de Cristo y te arrepientes, Dios te restaura, pero vas a pagar las consecuencias de la desobediencia. ¿Sí me está entendiendo? En 2 de Samuel 18, 9 al 17, si quiere apúntelo y lo lee usted. El propio hijo quería quitarle el trono a David. Se cumplió la palabra de Dios ahí, hermanos. Cuando David estaba, hermanos, yo me asombro y siempre lo leí esto. Ay, Señor, qué terrible. Cuando David estaba en algún caso, litigando un caso, y aquel que no le daba su favor, Absalón estaba afuera y ponía a esa persona que no había sido agraciada con el dictamen de David y le decían, ya ves, yo voy a ser mejor rey que mi papá. Empezó a levantar un ejército en contra de su padre, porque eran consecuencias de su desobediencia. El cuarto hijo del rey David, que murió también trágicamente, en una forma trágica, fue el príncipe Adonías, quien se disputaba el trono de Israel con su medio hermano, el príncipe Salomón. Hermano, fue una vida terrible. Ningún rey tuvo una familia tan tremenda y tan horrible como David. ¿Sabe por qué? Porque él tomó malas decisiones, ofendió a Dios, Dios lo restaura, pero las consecuencias de su pecado, hermanos, iba a pagarlas generación tras generación. Dios no quiere eso para nosotros. Por tanto, Dios nos dice aquí, vístete con toda la coraza de justicia. Tal vez los chiquillos, los jovencitos que están aquí, pero hay consecuencias, jóvenes. Y voltéenme a ver, por favor, a los adolescentes. Si usted está dando mal testimonio en la escuela y usted está participando aquí, aténgase a las consecuencias de parte de Dios y de parte de la iglesia. Porque a Dios le vamos a servir con todo el corazón. Amén. En integridad. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha llamado a ser santos. Usted tomó una buena decisión el venir a la casa de Dios y comprometerse con Dios. Ahí está una consecuencia. Tu familia será bendecida de parte de Dios. Pero si llevas al pie de la letra y no solamente eres oidor, sino eres hacedor de la palabra. Cuando usted es hacedor de la palabra, usted está vestido con la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque su palabra es la justicia que nos lleva, hermanos, a toda verdad y a toda justicia, a hacer lo correcto delante de Dios. Usted está derramando bendición sobre su familia, sobre su pequeño, sobre su hijo, sobre su adolescente, porque ellos van a hacer lo que usted hace. Ellos van a hacer lo que usted hace, no lo que usted dice. Y entonces, hermano, cuando usted toma una decisión correcta, también hay consecuencias de ella. Su familia va a ser poderosa en esta tierra, porque yo tengo un Dios que cumple su palabra.
Amén, hermanos. Él cumple. Yo sigo diciendo que mi generación es poderosa en esta tierra porque Él cumple su palabra. El detalle es que nosotros cumplamos la palabra que Él nos ha ordenado. Y en esta noche Dios está hablando a nuestra vida. Yo no sé usted qué tan endurecido ya tenga el corazón. No sé, hermanos, si ha sido tanto el descuido que sale de aquí y se le olvida la palabra de Dios y sigue en su misma condición. No sé si tú sabes, hermano, que estás haciendo mal y perseveras en eso y enseñas a tus hijos y solapas a tus hijos y ves que eso no es correcto delante de Dios. Recuerda que hay un Dios que un día pedirá cuentas de todo lo que hagamos y que va a haber consecuencia de lo que nosotros, las decisiones que nosotros tomemos. Tomemos la mejor decisión de servir a Jesús y obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta noche. Gracias, Señor. Todos los días tenemos que pedir perdón al Señor. Todos los días usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de oración y de lectura de la palabra. ¿Cómo te vas a vestir de toda la vestimenta de Dios, teniendo una comunión íntima con Dios, saturándote de su palabra y obedeciendo su palabra? Si tú no lo haces,